Bien, para describir el equilibrio ácido-base tenemos tres posibles enfoques. Uno es basado en el bicarbonato, que es el que hemos aprendido en la universidad. El segundo es el exceso de base, que algunos libros también lo mencionan. Y el tercero es el enfoque del Strong Ion Gap o de la teoría de Stewart. Vamos a ver los tres de ellos y vamos a ver cómo los tres explican al mismo tiempo lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? La teoría que está basada en el bicarbonato es la que ya hemos aprendido nosotros, ¿no? Y el centro de toda esta teoría para explicar las alteraciones ácido-básicas en la sangre del ser humano se fundamentan en esta ecuación, que es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Esta ecuación es muy famosísima. Ustedes abren cualquier libro de medicina en la parte de acidosis o ácido-base y van a encontrar esta ecuación. Esta ecuación nos dice que el pH es igual a 6.1 más el logaritmo de esta división, bicarbonato arriba y CO2 abajo, ¿no? Y como ustedes ven, bicarbonato y CO2, recuerdan bien que son como dos caras de la misma moneda, porque se interconvierten, ¿no? Bicarbonato y CO2 mediante la anhidrasa carbónica pueden interconvertirse uno al otro. Entonces esta fórmula nos está diciendo que el pH o el nivel de acidemia depende de la cantidad del equilibrio entre bicarbonato y CO2. Si es que aumenta el CO2, o sea el denominador aumenta, esta división, al aumentar el denominador, esta división se hace más chiquitita. Y toda esta cifra se hace más pequeña. Al hacerse más pequeña, yo le voy a poder sumar una pequeñita cantidad, 6.1, y va a ser acidosis, ¿no? Pero si por el contrario aumenta el bicarbonato, esta división se hace más grande, yo le puedo sumar un mayor número a este 6.1, le puedo sumar un 3, por ejemplo, y sería 9, ¿no? O 2, con 2.5 sería 7.6, se hace más alcalótico, ¿no? Y también parte de la teoría centrada en el bicarbonato es la del exceso de base, ¿no? Habrán escuchado también esto, el exceso de base. ¿Qué cosa es el exceso de base? Ese concepto es la cantidad de base o de ácido que necesita ser adicionado a una muestra de sangre entera, pero in vitro. Aquí remarcamos in vitro. ¿Para qué? Para restaurar el pH de la muestra a 7.4, mientras que se mantiene constante la presión de CO2 a 40 milímetros de mercurio. O sea, esto es un concepto in vitro nada más, el exceso de base, ¿no? Se calcula con una fórmula así bien complicadota como esta que ven acá, ¿ya? Pero en líneas generales el exceso de base nos dice que si el AGA que nosotros le tomamos al paciente nos dice que el exceso de base es muy negativo, significa que hay que agregarle bastante base y que el paciente estaría acidótico. Y si se encuentra muy positivo, significa que el paciente está en alcalosis, ¿no? Eso es lo que prácticamente significa el exceso de base. Sin embargo, como dice acá, es una medida in vitro. Si es que nosotros mantenemos el CO2 a 40 milímetros de mercurio exactamente, sin modificaciones. Eso in vivo es un poco difícil. Muy bien, seguimos con las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch, que es esta de acá, del pH, ¿no? Dice que explica los cambios en el estado ácido-base por medio de la relación entre bicarbonato sobre presión de CO2, lo que ya hemos visto. Y el exceso de base que habíamos comentado en la lámina anterior depende de la cantidad de bicarbonato, de la cantidad de hemoglobina, de la cantidad de pH. Y también dependiendo de que la presión de CO2 sea estable. Por eso dice que es in vitro nada más este tipo de medida. Bien. Respecto al equilibrio ácido-básico, la ecuación de Henderson-Hasselbalch establece que el pH sanguíneo, ¿no?, se puede medir mediante el logaritmo de bicarbonato sobre ácido carbónico, sobre CO2. B, la masa de CO2 que produce el organismo es igual a la masa de ácido carbónico que se vierte al medio interno. C, los ácidos fijos que se liberan hacia el medio interno promedian 100 a 200 mil equivalentes por 24 horas. D, para definir la existencia de acidosis metabólica debe estar presente la caída del pH y del bicarbonato, ambos. Al sistema físico-químico bicarbonato, ácido carbónico, corresponde fisiológicamente el sistema orgánico pulmón, riñón. Nos estarían preguntando aquí si nos preguntan cuál es la verdadera, ¿no? Para no estar. Y la verdadera es la A, ¿no? Habíamos visto eso. La ecuación de Henderson-Hasselbalch establece que el pH sanguíneo se mide mediante, o es determinado principalmente mediante esta
esta parte de la ecuación, ¿no? 6.1 más, principalmente esta razón, y por ahí con unos numeritos más, ¿no? Como habíamos visto en las formas. Bueno, aquí es CO2, ¿no? CO2 es. Hay que cambiarle CO2. Y el pH, mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es simplemente esto, ¿no? Aquí están las comparaciones. Abajo tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es central en el equilibrio ácido-base. Y arriba tenemos, de manera genérica, cómo sería esta ecuación, ¿no? El pH está midiendo, este 6.1 es pKa, que es una constante del agua, ¿no? De la disociación del agua, más el logaritmo del bicarbonato, que arriba es una sal, y debajo del ácido, que es el CO2, ¿no? O el ácido carbónico, o el CO2, que al final se puede convertir en ácido carbónico. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Y 6.1 es el pKa, o la constante de disociación del agua. Cuando hay acidosis es porque el pH baja, lo cual significa que puede estar aumentando la parte ácida, que es la parte del denominador de esta ecuación. O sea, cuando aumenta la cantidad de la presión de CO2, aumenta la acidosis, ¿no? Al revés, la alcalosis se produce cuando aumenta el pH, y esto es consecuencia de que aumenta la fracción de sal, o sea, la parte del numerador, que es la sal. O al revés, ¿no? Podemos tener acidosis cuando disminuye el numerador. Podemos tener alcalosis al revés, ¿no? Cuando el denominador es el que disminuye. Y los valores normales son esos, ¿no? Tanto de pH, PCO2, bicarbonato, sodio, cloro y potasio. Esto sí tiene que estar bien metido en el chip de todos los que somos médicos, ¿no? El valor normal del pH, ya dijimos, en la sangre va de 7.35 en las venas a 7.45 en las arterias. El PCO2 va de 35 a 45 milímetros de mercurio, es lo normal. El bicarbonato de 22 a 26, ¿no? Punto medio es 24 de bicarbonato. El sodio de 135 a 145, el cloro de 100 a 110 mil equivalentes por litro, y el potasio de 3.5 a 5.5, en algunos casos van a encontrar hasta 5.000 equivalentes por litro de potasio. Esos valores sí tienen que estar bien aprendidos. Muy bien. Entonces, si recuerdan la primera lámina en la que vimos la ecuación del agua, esa ecuación tan sencilla en la que el agua se disocia en hidrógeno e hidroxilo, ¿no? Vamos a recordarla leyendo esto. Dice: la concentración de hidrogeniones, o sea, hidrógenos libres, es la determinante del estado ácido base, o sea, del estado ácido base de la sangre y de todo el organismo. Este balance se produce entre los factores que lo aumentan, por ejemplo, dieta, metabolismo, y los que lo eliminan, por ejemplo, el riñón y el pulmón, o los riñones y el pulmón. Y hay otros componentes que tratan de estabilizarlo en forma rápida, lo que se llama buffers sanguíneos, como el buffer de la hemoglobina, o como el buffer del bicarbonato de sodio, que vamos a ver en un rato, ¿ya? Entonces, los factores que aumentan la cantidad de ácidos, la dieta y el metabolismo, estos dos producen ácidos. Los que lo eliminan, los riñones y pulmones, y hay otro sistema que trata de estabilizar el pH de forma rápida, o sistema buffer. Bien. Más o menos esto es lo que sucede, ¿no? Mediante la dieta ingresa 1 miliequivalente de hidrógeno por kilo por día, en forma de ácidos orgánicos o ácidos inorgánicos. Pero ingresa 1 miliequivalente por kilo por día. Mediante el metabolismo se genera de 13.000 a 15.000 moles de dióxido de carbono por día a partir de las células. Y de eso se encargan tanto los riñones como los pulmones. Los riñones eliminan este 1 miliequivalente de hidrógeno por kilo por día que ha ingresado con la dieta, y los pulmones eliminan exactamente este 13.000 a estos 15.000 moles de CO2 por día, ¿no? Y como ustedes saben, la frecuencia ventilatoria está regulada por el sistema nervioso central, ¿no? Ahí está el centro respiratorio, que el centro respiratorio responde a la concentración de CO2, ¿no? A partir de cierto punto de CO2 empezamos a respirar más rápido de manera involuntaria,
y a incrementar la eliminación de estos ácidos, ¿no?, por los pulmones o del CO2. La cantidad de iones hidrógeno que ingresa diariamente al organismo mediante la dieta normal, ¿de cuánto es? Un equivalente por kilo por día, ¿no? La B. Y es lo mismo que eliminan los riñones. Bien, ahora vamos a ver qué son los buffer. Los buffer son sustancias que equilibran, dice, de primera instancia los disturbios ácido-base. Son los primeros que están ahí en la sangre. Apenas la sangre cambia su estado ácido-base para arriba o para abajo, los buffers están ahí y lo equilibran rápidamente para evitar esos cambios bruscos y rápidos, ¿no? Actuando, dice, como ácido o también actúan como base, tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Generalmente están conformados por la asociación de una base con un ácido. Entonces tenemos que pensar en el buffer como si fuera una moneda que tiene dos caras y las dos caras opuestas. El buffer al mismo tiempo tiene una parte que es ácida y la otra parte que es básica. Entonces es capaz de contrarrestar esos cambios, ¿no? O de convertirse de uno hacia el otro para poder contrarrestar esos cambios. Cada buffer, o sea, cada uno de estos amortiguadores, también se le llama, tiene una constante de disociación llamada pK. Así como el agua tenía una pK del agua, el buffer también tiene una constante de disociación. Entonces, si el pH de la sangre está cerquita a la constante de disociación de ese buffer funciona mejor, más rápido. Y si el pH de la sangre en un momento está más lejos de esa constante de disociación, significa que ese buffer no va a funcionar tan rápido, sino que vamos a tener que esperar a que la sangre cambie todavía de pH hasta igualar este pK, ¿no? Este pK, mientras más cercano al de la sangre, el buffer va a actuar más rápido y más potentemente. ¿Ya? Por eso dice, cada buffer tiene una constante de disociación que se llama pK. ¿Cuáles son los buffers más importantes del cuerpo humano? El más importante y el más abundante de todos es el buffer bicarbonato ácido carbónico. Yo les dije que son como una moneda con dos caras opuestas, ¿no? Si nosotros vemos aquí, bicarbonato ácido carbónico es un buffer que tiene a un lado una base y a un lado un ácido. Pero el bicarbonato y el ácido carbónico no son base ni ácido fuerte, sino un poco débiles, ¿no? Por eso no se están disociando rápidamente al pH normal, sino que tiene que haber un poco de cambio todavía. Otro sistema buffer es del fosfato, que también tiene una cara o una parte ácida y una parte básica, ¿no? Y el ion proteinato, las proteínas. El más importante es el bicarbonato de ácido carbónico, ya que tiene un pK de 6.1 cercano al valor normal del pH, que es 7.40. Y dijimos, cuanto más cercano es al valor del pH, ese buffer funciona mejor. Además existen grandes reservas, es muy abundante el bicarbonato y es altamente difusible a través de las membranas y compartimientos, lo que hace que el bicarbonato sea considerado como el buffer ideal y modelo de estudio. Es el buffer que más se ha estudiado y el que se describe primero en todos los lugares, en todos los libros, para poder entender los demás buffers o amortiguadores, ¿no? Entonces el buffer de bicarbonato es el más potente, es el que mejor cruza las membranas y es el más importante también porque es el más abundante. Entonces esto es en resumen lo que hace un sistema buffer. Les dije que el buffer tiene a la vez una porción ácida débil y a la vez una porción sal débil o alcalina débil. ¿Ya? Las dos caras de una moneda, caras opuestas, están contenidas en el mismo buffer. Entonces este buffer es capaz de entrar en interacción con una base fuerte y actuar por su lado ácido, o entrar en interacción con un ácido fuerte y actuar mediante su porción alcalina. En los dos casos va a haber productos, ¿no? Si es que este buffer se encuentra con una base fuerte, o sea, con un álcali bien fuerte, pongámosle con lejía, que es bastante fuerte, entonces se va a producir una base débil más agua. Miren, lo que hace el buffer es lo siguiente: por este lado viene una base fuerte y se produce una base débil. Por el contrario, si por aquí aparece un ácido fuerte, se va a producir un ácido débil. Entonces lo que hace el buffer en línea general es debilitar a las bases fuertes o debilitar a los ácidos fuertes.
¿no? Ya recordamos nosotros el concepto de ácido fuerte y base fuerte. Entonces, los que son dañinos realmente para el organismo y rápidamente pueden cambiar el pH son las bases fuertes y los ácidos fuertes. Entonces el sistema buffer lo que hace es los agarra y los convierte en base débiles y ácido débil. Y como ustedes recuerdan, el concepto de base y de ácido débil es aquella sustancia que entrega o acepta el hidrógeno, pero con pHs más extremos, ¿no? Ya no entregan su hidrógeno ni aceptan hidrógeno al pH normal de la sangre, ¿no? Se vuelven más débiles. En el primer caso, en el caso de la base, además de la base débil, se va a formar agua, y en el caso del ácido fuerte se va a formar ácido débil más sal, ¿no? Más una sal. A ver, pregunta 11. Una disolución reguladora, amortiguadora o tampón o buffer también se forma como A. Al disolver conjuntamente un ácido y una base débiles. B. Al disolver conjuntamente un ácido y una base fuertes. C. Al disolver conjuntamente un ácido débil y una de sus sales. D. Al disolver conjuntamente un ácido o una base débil y una de sus sales. E. Al disolver conjuntamente un ácido débil y una base débil. ¿Cuál de ellos es? La D, ¿no? Al disolver conjuntamente un ácido o una base débil y una de sus sales, como estaba en el gráfico anterior. Bueno, si hasta ahorita está un poquito confuso de repente, poco a poco con los conceptos que estamos viendo se va a ir aclarando, ¿no? Y la idea es que terminemos entendiendo el equilibrio ácido-base. Pregunta 12. Una disolución tampón reguladora, eso es lo mismo, creo, ¿no? No. Una disolución tampón reguladora o amortiguadora o buffer es aquella que A. Permite regular el pH, B. Hace que las variaciones del pH se produzcan lentamente, o sea, las amortigua. C. Mantiene el pH dentro de unos límites, aunque se le añada cualquier cantidad de ácido o base. D. Mantiene el pH dentro de unos límites, aunque se añada pequeñas cantidades de ácido o de base. ¿Cuál sería el mejor concepto de tampón o buffer de estos? No, la D, ¿no? Mantiene el pH dentro de unos límites, aunque se añada pequeñas cantidades de ácido o de base. O sea, actúan solamente inhibiendo esas pequeñas cantidades. Si la cantidad es extrema de un ácido, de una base, cantidad extrema que entra a la sangre, simplemente los buffers son sobrepasados, ¿no? Por eso es que actúan rápidamente y a pequeñas cantidades. Pregunta 13. La sustancia buffer o tampón o amortiguadora más importante del líquido extracelular, ¿cuál es? ¿El? De los que están ahí. Hemoglobina, lactato, fosfato, bicarbonato o albúmina. Dijimos que el más importante es el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato. Eso lo mencionamos hace un rato. El más abundante, es más importante porque es más rápido y porque su constante de disociación es de todos los demás buffers, el más cercano al constante o al pH del agua o al pH de la sangre, ¿no? El pH neutro. Muy bien, entonces aquí tenemos nuevamente los sistemas amortiguadores. Tenemos el de bicarbonato, el de fosfato y de proteínas, ¿no? Esos son los sistemas que regulan el equilibrio ácido-base. Los amortiguadores más o menos ya hemos visto de qué se tratan. Y también otros sistemas que regulan el equilibrio ácido-base son el sistema respiratorio mediante la eliminación del CO2 y el sistema renal o de los riñones mediante la eliminación de los hidrógenos, ¿no? o de los ácidos del metabolismo o de la dieta, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver más en detalle los sistemas amortiguadores para que quede más claro. El sistema amortiguador, dice el de bicarbonato, está integrado, como ya saben, por el bicarbonato de sodio a un lado y el ácido carbónico al otro, en una misma, como si fueran dos caras de una moneda. Cuando al medio, o sea, la solución donde se encuentra este sistema, se añade un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, por ejemplo, el cual reacciona con el bicarbonato de sodio, dando lugar a un ácido débil, el ácido carbónico, que modifica muy poco el pH, y una sal neutra, el cloruro de sodio. Vamos a ver eso acá, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al bicarbonato de sodio. Dice, si al bicarbonato de sodio le añadimos
ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, reacciona y forma ácido carbónico, que es un ácido débil. Lo que dijimos es, el tampón o el buffer lo que hace es agarra un ácido fuerte y lo convierte en ácido débil, ¿no? Y una sal, que es el cloruro de sodio. ¿Ya? Este bicarbonato, ¿no?, también se puede interconvertir. Esto es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cuando empieza por el ácido carbónico. Aparece el ácido carbónico y se puede unir, en este caso ya no a un ácido fuerte como arriba, sino a una base, ¿no? El hidróxido de sodio, por ejemplo, una base fuerte, también va a reaccionar y lo va a convertir en una base débil más agua, ¿no? Esto a un pK de 6.1. Entonces, esto de que ya habíamos visto. Y dice, por otra parte, si se añade una base fuerte, como el hidróxido de sodio, esta reacciona con el componente ácido del sistema, o sea, con este componente de acá, componente del ácido carbónico, ¿no?, el ácido carbónico, y se obtiene como producto el bicarbonato de sodio, que es una base débil con poca incidencia sobre el pH, y agua. ¿Qué pasa, no? Bicarbonato de sodio más agua. Este sistema amortiguador tiene una pK, o sea, una constante de 6.1, por lo que su poder amortiguador no es alto. Sin embargo, ya que es muy abundante la cantidad de bicarbonato, ¿no?, en el líquido extracelular, hace que sea el sistema amortiguador más importante de dicho medio, ¿no? Entonces, nuevamente repetimos que el sistema amortiguador más importante en el líquido extracelular es el sistema amortiguador del bicarbonato ácido carbónico, ¿no?, bicarbonato con ácido carbónico. Hay otros sistemas amortiguadores, claro que hay. Uno de ellos es el sistema amortiguador de fosfato, ¿no? Igualito, funciona igualito, pero tiene ciertos matices. Dice que está compuesto por una base débil, que es el fosfato dibásico de sodio, por un lado, y también tiene un ácido débil, que es el fosfato monobásico de sodio. Eso no hay necesidad de aprenderse esos nombres, ¿no? Si es que se añade un ácido fuerte, lo mismo que sucede con el anterior. Si se añade un ácido fuerte al medio donde se encuentra este sistema, reacciona con el componente básico del mismo. Obvio, si se añade un ácido, reacciona con el componente básico del sistema, y al revés, ¿no? Bueno, aquí funciona con el fosfato dibásico de sodio, dando lugar al fosfato monobásico de sodio más cloruro de sodio. ¿Pero qué quiere decir todo eso? Quiere decir esto de acá, ¿no? Aquí ustedes tienen, ¿no?, una base, que es el fosfato dibásico de sodio. No hay necesidad de aprenderse esos nombres. Y lo mismo, igualito que como funcionaba con el bicarbonato. Si es que se le añade un ácido fuerte, ¿no?, lo que hace es se transforma en un ácido débil y una sal. Por el contrario, esta base débil tiene también su contraparte, o sea, el mismo sistema de un ácido débil, ¿no? Ácido porque tiene más hidrógenos acá, ¿verdad? Este ácido débil reacciona con una base fuerte y lo convierte en una base débil más agua. Y el pK es 6.8, poquito más cercano al de la sangre que el pK que tenía el bicarbonato, ¿no? Es el sistema amortiguador más importante en los túbulos renales, el sistema amortiguador de fosfato. Muy bien, entonces recordando, en el líquido extracelular el sistema amortiguador más importante es el sistema del bicarbonato ácido carbónico. Y en los túbulos renales el sistema amortiguador más importante es el del fosfato, ¿no?, el fosfato. Muy bien. Entonces lo que dice acá, ¿no?, cuando se añade, esto es atrás, esta es la diapositiva de atrás. Cuando se añade una base fuerte, lo mismo, ¿no?, al sistema como el hidróxido de sodio, esta reacciona con el componente ácido, el fosfato monobásico, dando lugar al fosfato dibásico y agua. Este sistema tiene un pK de 6.8, mucho más cercana a los valores normales del pH de los líquidos corporales, por lo que tiene mayor poder amortiguador que el sistema de bicarbonato. Sin embargo, la poca cantidad en que se encuentra en el líquido extracelular determina su poca importancia en el medio extracelular, pero sí es más importante en los túbulos renales. Y tenemos aquí otro sistema amortiguador, que es el amortiguador de las proteínas, ¿no? El de las proteínas ¿no?, está dado, dice, por su carácter anfótero, que consiste en su capacidad para ceder o captar hidrogeniones de acuerdo a las características del medio en que se encuentre. Esa característica tienen las proteínas, que son anfóteras.
¿no? Significa eso, que la proteína puede ceder un hidrógeno o aceptar un hidrógeno de acuerdo al medio donde se encuentre. Las proteínas, dice, también poseen grupos que en un medio alcalino, la sangre es alcalina, las proteínas ceden hidrógenos y de esta manera compensan, ¿no? Mientras que cuando la sangre está ácida, lo que hacen las proteínas es captan hidrógenos, ¿no? Una de las proteínas es la albúmina, por ejemplo, ¿no? Bastante importante en la sangre. Y también las proteínas intracelulares, ¿no? El pK, o sea, esta constante de disociación de este amortiguador de proteínas, tiene un valor cercano a 7.4, o sea, es casi el valor del pH de la sangre, por lo que tiene un gran poder amortiguador de ese, y es el más importante en el líquido intracelular. ¿Ya? Otra vez, recapitulamos, en el líquido extracelular el más importante es el bicarbonato, en los túbulos renales el sistema fosfato, y dentro de las células el sistema amortiguador de las proteínas. Existen varios sistemas amortiguadores de proteínas, dice, y dentro de ellos destaca el sistema amortiguador de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque es abundante en la sangre, como por el hecho de circular a través de todos los tejidos del órgano, del organismo, la hemoglobina. Muy bien, en esta lámina tenemos cómo funciona el amortiguador de proteínas, y básicamente es lo mismo que habíamos visto ya, ¿no? Solamente que con ciertos matices. ¿Qué sucede en un medio alcalino? La proteína es capaz de donar un hidrógeno, ¿no? Como sucede acá, y tratar de compensar este medio alcalino. Y en un medio ácido, la proteína es capaz de aceptar un hidrógeno y también tratar de compensar el medio ácido. El pK, como dijimos, es cercano a 7.4 al pH fisiológico de la sangre. Este es el sistema amortiguador más importante en el líquido intracelular. Entonces ya ahí están los tres sistemas amortiguadores importantes, ¿no? Muy bien. ¿A qué se refiere el término principio isohídrico? Dice que la acción simultánea e integrada de los sistemas amortiguadores, o sea, de todos estos sistemas que hemos visto, no actúan separadamente, sino que actúan integradamente y todos juntos al mismo tiempo, ¿no? La acción simultánea e integrada de estos sistemas está determinada porque sus componentes se encuentran, dice, todos a la vez en los líquidos corporales y tienen un denominador común que son los hidrogeniones con los cuales trabajan, o cediéndolos o aceptándolos. ¿Ya? Cuando se produce un cambio de pH de los líquidos corporales, como por ejemplo la sangre o el líquido extracelular, este líquido es regulado por la acción conjunta de todos los sistemas amortiguadores que hemos visto. Así, los sistemas de bicarbonato, de fosfato y de proteínas actúan al unísono, al mismo tiempo todos. Este hecho, o sea, el hecho de que todos ellos funcionen al unísono, se conoce con el nombre de principio isohídrico, ¿no? Así se le conoce a este principio. O sea, ¿qué es el principio isohídrico? Es simplemente el hecho de que todos los sistemas que hemos visto amortiguadores funcionan al mismo tiempo. Eso es lógico, ¿no? Es algo intuitivo y lógico.